la entrega del alma a Dios. En la penumbra de una habitación sencilla, con la luz de una vela temblando sobre un crucifijo, comienza la historia de una entrega que no fue un acto repentino sino un camino tejido de pequeñas renuncias, de asombro y de heridas curadas por la misericordia. Carlo aparece aquí no como un héroe inalcanzable, sino como un joven que escucha, que duda, que se levanta y que aprende a confiar. Esta narración sigue sus pasos íntimos. El descubrimiento de la misericordia divina, las emociones que lo atravesaron, los conflictos espirituales que lo enfrentaron a sí mismo y al mundo. Las dificultades que tuvo que vencer para alcanzar una entrega plena. Desde niño, Carlo sintió una atracción por lo sagrado que no se parecía a la curiosidad superficial de otros chicos. Había en él una sensibilidad para lo invisible, una capacidad para detenerse ante lo cotidiano y ver en cada gesto una huella de lo divino. El encuentro con la misericordia no fue un relámpago, sino una serie de momentos en los que la ternura de Dios se hizo presente en formas humildes, una confesión que lo liberó, una Eucaristía que lo sostuvo, una mirada de perdón que lo sorprendió. Recordó, una y otra vez, la primera vez que comprendió que la misericordia no era una idea abstracta sino una persona que lo buscaba. En la confesión, al pronunciar sus faltas, sintió que no era juzgado por una balanza fría sino acogido por manos que lo levantaban. Esa experiencia le mostró que la misericordia no borra la responsabilidad, pero transforma la culpa en esperanza. La misericordia le habló de un amor que no se cansa de volver a empezar. A través de lecturas, oraciones y encuentros con sacerdotes y amigos, la misericordia se fue revelando como un río que atraviesa la vida. Limpia, pero también sacude en forma profunda y a veces turbulenta. Carlo aprendió a reconocer sus corrientes en los momentos de alegría y en los de dolor. Comprendió que la misericordia no evita la prueba, sino que la acompaña, sosteniendo la mano del que cae y ofreciéndole la fuerza para levantarse. La entrega de Carlo estuvo marcada por una paleta de emociones intensas y cambiantes. Había en él una alegría luminosa, casi infantil, cuando contemplaba la belleza de la creación o cuando se sentía cercano a Jesús en la Eucaristía. Esa alegría no era ingenua, era una alegría que conocía la fragilidad humana y, sin embargo, se mantenía firme. También experimentó miedo, miedo a no ser suficiente, miedo a fallar a quienes amaba, miedo a la soledad que a veces trae la fidelidad. La tristeza lo visitó en noches largas, cuando la enfermedad o la incomprensión golpeaban su entorno. En esos momentos, la misericordia se presentó como consuelo que no anula el dolor, sino que lo transforma en compañía. Hubo también momentos de ira y de frustración, cuando la injusticia o la indiferencia le parecían insoportables. En esas emociones más duras, la entrega se forjó. No se trató de negar la rabia, sino de ofrecerla, de convertirla en impulso para la compasión. La paz, finalmente, fue la emoción que más lo sorprendió. No una paz pasiva, sino una serenidad activa que nace de la confianza. Esa paz le permitió mirar la propia vida con honestidad, aceptar sus límites y, al mismo tiempo, abrirse a la esperanza. La entrega no fue la ausencia de emociones, sino la capacidad de dejarlas pasar por el corazón sin quedarse prisionero de ellas. El camino hacia la entrega plena estuvo sembrado de conflictos interiores. Uno de los más persistentes fue la tensión entre la aspiración a la santidad y la conciencia de la propia fragilidad. Carlo deseaba vivir con radicalidad el Evangelio, pero a menudo se encontraba con la resistencia de sus hábitos, con la comodidad que seduce y con la vanidad que se disfraza de buenas intenciones. Ese choque lo llevó a una lucha constante, querer ser fiel y, al mismo tiempo, reconocer la facilidad con la que se puede caer. Otro conflicto fue la relación entre la fe y la razón. Amante de la tecnología y de la lógica, Carlo no aceptaba una fe que se opusiera al pensamiento crítico. Sin embargo, la experiencia de la misericordia le mostró que la fe y la razón no son enemigas sino compañeras. Aprendió a dialogar con sus dudas, a no temerlas, y a permitir que la razón iluminara la fe sin reducirla. El conflicto no se resolvió con una respuesta definitiva, sino con una confianza madura que integra preguntas y certezas. También hubo conflicto en su relación con el mundo. El deseo de servir y la tentación de la indiferencia social. Ver el sufrimiento ajeno lo confrontó con la pregunta de la responsabilidad personal. ¿Cómo responder ante la pobreza, la soledad, la injusticia? La misericordia le enseñó que la respuesta no siempre es grandiosa. Muchas veces es un gesto pequeño,
una presencia constante, una oración que sostiene. Enfrentar la indiferencia del mundo fue una prueba que templó su entrega. La entrega plena no llegó sin resistencia. Las dificultades fueron múltiples y a menudo sutiles. La primera fue la tentación del control, querer ordenar la vida según planes propios, medir la fe por resultados visibles y no por fidelidad cotidiana. Carlo tuvo que aprender a soltar, a confiar en un proyecto que no siempre coincidía con sus expectativas. Soltar implicó dolor, porque renunciar al control es renunciar a la seguridad aparente. La segunda dificultad fue la soledad espiritual. Ser coherente con una entrega radical a veces lo aisló de quienes no compartían su intensidad. Esa soledad no era necesariamente negativa, pero exigía madurez, aprender a buscar compañía en la oración, en la comunidad eclesial y en la amistad sincera. La soledad lo llevó a descubrir que la entrega auténtica se sostiene en la comunión, no en el aislamiento. La tercera dificultad fue la enfermedad y el sufrimiento físico. Cuando la enfermedad llegó, la entrega se puso a prueba en lo más concreto: el cuerpo que duele, la energía que falta, la incertidumbre sobre el futuro. En esos días, la misericordia se manifestó como presencia que no elimina el sufrimiento, sino que lo transforma en ofrenda. Carlo tuvo que aprender a ofrecer su fragilidad, a ver en el dolor una vía de unión con los demás y con Dios. Otra dificultad fue la tentación del orgullo espiritual. La entrega puede volverse motivo de vanagloria si no se vigila el corazón. Carlo luchó contra la tentación de sentirse superior por sus prácticas o por su entrega. La humildad fue la medicina, reconocer que todo don es gracia y que la santidad no es mérito propio sino respuesta a un amor gratuito. Finalmente, la fatiga espiritual fue una dificultad real. Mantener la intensidad de la entrega en la rutina diaria, entre estudios, obligaciones y relaciones, exigió disciplina y ternura consigo mismo. Hubo días en que la oración parecía seca, en que la Eucaristía no ardía como antes, en que la entrega parecía un deber pesado. En esos momentos, la misericordia se presentó como paciencia, no exigir perfección, sino acompañar el proceso de crecimiento. La entrega de Carlos se construyó en la repetición de actos sencillos. Una oración diaria, una atención a los necesitados, una confesión frecuente, un gesto de perdón. Estas pequeñas renuncias no eran sacrificios heroicos aislados, sino decisiones cotidianas que, acumuladas, transformaron su corazón. Renunciar al orgullo en una conversación, elegir la verdad cuando la mentira sería más cómoda, ofrecer tiempo a quien lo necesitaba, así se fue tejiendo la entrega. Cada renuncia llevaba consigo una ganancia interior. Al dejar de lado la necesidad de aprobación, ganó libertad. Al renunciar a la prisa, ganó profundidad. Al ofrecer su tiempo, ganó sentido. La entrega plena no fue un salto, sino una escalera hecha de peldaños humildes. La conversión también implicó un aprendizaje del perdón. Perdonar a quienes lo hirieron no fue olvidar, sino liberar el corazón del peso del rencor. Perdonarse a sí mismo fue quizá la renuncia más difícil. Aceptar las propias limitaciones sin caer en la autocompasión, reconocer los errores sin perder la esperanza. La misericordia, una vez más, fue la luz que permitió este movimiento interior. Hubo instantes que marcaron giros profundos. Uno de ellos fue una noche de oración prolongada, cuando la sensación de la presencia divina se hizo tan intensa que las palabras sobraban. En ese silencio, Carlos sintió que su vida ya no le pertenecía por completo, algo más grande la habitaba y la llamaba. No fue una experiencia espectacular, sino una certeza serena que ordenó sus prioridades. Otro momento decisivo fue la experiencia de acompañar a un enfermo o a un necesitado. Ver la fragilidad humana de cerca y responder con ternura le mostró que la entrega no es abstracta, se concreta en manos que sirven, en miradas que sostienen, en tiempo que se dona. Esos encuentros le enseñaron que la misericordia se encarna en la compasión activa. La enfermedad, cuando llegó, fue también un momento de purificación. En la debilidad física, la entrega se volvió más transparente. Ya no había gestos para impresionar, solo una ofrenda sencilla. En esa vulnerabilidad, la fe se hizo más desnuda y, paradójicamente, más fuerte. La entrega plena se reveló como un don que se recibe en la pobreza del propio ser. La entrega plena no se manifestó como un acto único sino como una maduración. Llegó a la aceptación serena de la propia historia,
en la confianza sin reservas en la misericordia que sostiene, en la paz que no depende de las circunstancias. Carlo alcanzó una entrega que no anula la libertad, sino que la libera. Una libertad que nace de saber que se es amado sin condiciones. En los últimos días, esa entrega se hizo visible en gestos simples, una sonrisa que no se apaga, una oración que se ofrece por los demás, una mirada agradecida. No hubo grandilocuencia, sino coherencia. La entrega plena fue la consecuencia natural de una vida orientada hacia el amor. No fue una perfección sin sombras, sino una fidelidad que abraza las sombras y las transforma. La historia de la entrega de Carlo a Dios es una invitación para quienes escuchan. La misericordia está disponible, pero exige coraje para dejarse transformar. Las emociones, los conflictos y las dificultades no son obstáculos insalvables, sino terreno donde la gracia actúa. La entrega plena no es un ideal inalcanzable, sino una posibilidad concreta que se construye día a día con pequeñas renuncias, con humildad y con confianza. Que esta narración sirva como compañía para quien camina, como consuelo para quien sufre y como estímulo para quien desea entregarse. La misericordia llama en la sencillez de la vida cotidiana, la entrega responde en la fidelidad humilde. En ese diálogo, la vida se convierte en un don ofrecido y recibido, y el corazón encuentra su descanso en la paz de quien se sabe amado. Amén.